creo que actualmente no hay un director como los de antes, como los que había antes, como Elia, como Luis Alberto, como Miguel Ferrari, como César Bolívar. No, no. Yo puedo decir, a mí me gusta mucho mi trabajo, uno me ha podido gustar más que otro, X, pero todos pasan. Pero para mí, mi trabajo más importante, para mí, de todos los que yo pudiera escoger, hasta el sol de hoy, a mis 43 años, se llama One Way. Un actor no te va a hacer 10 veces una escena y va a ir mejorando cada vez que pase el rato. No, eso no va a pasar. Si no te lo hace la primera o la segunda, no te lo va a hacer la séptima. Punto. El teatro es una iglesia y lo tienes que respetar. Y yo no lo hacía. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Daniela Alvarado. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Daniela Alvarado, una de las actrices con mayor prestigio y versatilidad de nuestro país, con una extensa carrera en teatro, cine y televisión. Ha trabajado al lado de directores de la talla de Luis Alberto Lamata, Elia Schneider, Solveig Hogenstein y Miguel Ferrari, por nombrar alguno de ellos. Bueno, Daniela, de verdad un honor y un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias. Y como te estaba explicando hace unos minutos fuera de micrófono, una de las características que tiene nuestro programa es que nos gusta comenzar con nuestros invitados que nos hablen sobre su infancia. ¿Qué quieres saber? Todo lo que puedas compartir con nosotros de cómo era Daniela Alvarado de niña, que además has debido tener una infancia muy peculiar porque eres hija de dos grandes actores. Lo que pasa es que la gente ve que, o sea, siente que yo tuve una infancia peculiar, pero es que para mí no fue peculiar, para mí fue normal. Para mí criarme en un ambiente tan desde el vientre de mi mamá, por decirlo, en un ambiente donde había música, baile, donde la gente cantaba, había músicos, actores, cineastas, ya era normalísimo. O sea, no es algo que yo pueda decir, mira, yo sé que puede presentar una rareza para otras personas, pero para mí no, para mí era algo muy, muy, muy normal, muy cotidiano. Yo tuve una infancia muy bonita y se le agradezco muchísimo a mis papás. No porque ya no esté, porque yo tengo que decir que mi mamá de verdad nos regaló además a mí y a mi hermano unas navidades, unos cumpleaños que yo no tengo, o sea, me faltará vida para agradecérselo, pero mi papá me enseñó sobre la magia, sobre el divertirnos a escondidas. Entonces él, por ejemplo, agarraba y me decía, yo le decía, quiero helado, no sé, tendría yo unos 4 o 5 años, entonces claro, eran las 7 de la noche. Para mí era tardísimo, evidentemente. Y él dice, pero los niños no pueden salir en la noche, entonces los va a agarrar la policía. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que salir escondidas. Entonces, claro, él me decía, bueno, vamos a comprar helado, pero ya sabes, tienes que esconderte aquí en el asiento del copiloto, no te puede ver nadie, él iba muy lento, obviamente, para que no pasara nada, porque no llevaba el cinturón, y era como por la misma área. Me decía, entonces claro, se pasaba todo el camino, cuidado, está pasando un carro de policía, escóndete. Entonces, todo el trayecto a comprar un bendito batibasti, que era lo único que yo quería, y después el regreso a la casa era como que wow, era súper emocionante porque salimos a escondidas, solo tú y yo, era una cita entre papá e hija, y yo tuve una infancia muy, muy bonita, muy, muy bonita, llena de regalos, de vacaciones, ¿Y qué te gustaba hacer? ¿Veías televisión, jugabas con siempre vi muñecas? mucha televisión.
muchísima. De todo. Yo veía de todo, novelas, series, bueno, películas obviamente vas viendo, pero siempre vi televisión, entendiendo las proporciones del televisor de mi época, las que hay ahorita. Ahorita hay 75 pulgadas, 100 pulgadas. En mi época eran que sí 14 y era, ¿sabes? Eso que tucu, que se le daba a la ruedita. Nos gustaba mucho ir a la playa, íbamos mucho a la playa, hasta el sol de hoy. Hay veces que le digo a mi esposo, por favor, necesito arena, sol, algo, por lo menos un par de días, como para yo como que estar en contacto con la naturaleza. Sí jugué muchísimo con muñecas, los peluches todavía conservo muchos de mi infancia. Esa parte de mí, de mi infancia, yo no la he perdido. Es decir, yo sigo siendo esa niña o niño que todos deberíamos tener guardado dentro de nosotros. Yo todavía lo conservo. Él no se ha ido. Para nada. Ella no se ha ido para nada. Yo todavía por ejemplo, si yo voy a Disney, tú tienes que ver mi cara. Mi cara es como que yo tuviera 3 años. A mí todavía ver las caravanas, ver una película, o sea, yo todavía me asombro de esas cosas y me gusta no haber perdido eso en mí. Me alegra muchísimo. Daniela, cuando uno está chiquito, Ujú. uno quiere ser muchas cosas, pues. Ujú. Uno quiere ser bombero, Sí. quiere ser médico. ¿Qué querías ser tú cuando estabas chiquita? Bailarina. Bailarina. Sí, claro, Y que de hecho bailarina. lo fuiste muy Sí, pequeña. sí, hice ballet hasta los 10 más o menos, hasta los 10 años, desde los 4 hasta los 10 años. Me gustó muchísimo, pero hubo un momento en que simplemente dejó de gustarme. Y lo entiendo, porque cuando somos niños que te meten en cualquier cantidad de disciplinas, y ojo, a mí nadie me metió en el ballet, yo pedí estar en el ballet porque a mí me gustaba bailar. Este, pero cuando haces tantas disciplinas, entonces de repente haces karate y haces ballet y haces natación y tal, hay un momento en que simplemente te quedas con uno, Claro, ¿no? claro. Ya yo había empezado a actuar y hubo un momento en que el ballet no me causaba emoción. Entonces yo le dije a mi mamá, no quiero, ya no quiero hacer más esto. Ay, porque no sé, ya no quiero, me da como fastidio, prefiero hacer otras cosas. Seguir actuando, lo que toque, porque además hay una edad que es súper necia, que es como entre los 11 y 12 años en que eres rarísimo, pues no eres ni niño ni adolescente, entonces es una etapa un poco complicada. Y de ahí fue que dejé de bailar, pero eso era lo que yo quería y todavía me gusta mucho la danza, me parece alucinante. Para mí la danza sigue siendo una parte importante en mi vida y en mi carrera. Empezaste a actuar de niña. Ujú. La primera vez, bueno, yo no sé si se le puede llamar actuar, pero Solveig necesitaba 2 niños para Macu, la mujer del policía, que fue la película que hizo mi papá. Y el hecho de, creo que buscar 2 niños completamente ajenos a mi papá y que se enamoraran de él, porque además él tenía escena con esos niños, y que lo abrazaran como si fuera su papá, era un poco complicado buscar dos niños ajenos y que mi papá estuviera con todo el trabajo que tenía tratando de enamorar a los 2 muchachitos, ¿no? Entonces, Vamos a llevarlos ya sí, enamorados. vamos a llevarlos ya enamorados. Le preguntó a mi mamá y ya, ahí fue. Ella aceptó, dijo, claro, no hay ningún problema. Nosotros nunca vimos nada extraño Claro. mientras estuvimos filmando esa peli. Nunca se nos expuso en ningún momento a que viéramos nada extraño, ni siquiera de parte de mi papá, con todo lo intenso que él era. Éramos 2 niños y nos cuidaron muchísimo. Y para mí fue más que jugar. Perdón, fue más que. No era un trabajo, era jugar. Yo estaba jugando y me parecía Claro. súper divertido. Y además era chévere porque como estaba ya yo con mi papá y mi mamá y estaba en el trabajo de ellos, era normal también. Es como ya yo sabía que había que hacer silencio. ¿Sabes? No podías hablar alto, pues tenías que hablar bajito. Y te acostumbras, eso es todo. Y fue muy chévere. Fue la primera vez que probé algo que tuviera que ver con la actuación. ¿Y hubo algún momento, Ujú. Daniela, en donde conscientemente tú dijeras, quiero ser actriz? Claro, cuando dejé el ballet, dije, no, esto no es lo que yo quiero. Siendo una niña. Sí, claro. Ya dijiste allí, quiero Sí, ser no, actriz. yo quiero actuar, esto es lo que a mí me gusta. Y ya Ok. había hecho varias cosas, había hecho Ada, que fue un programa infantil, había hecho 2, 3 novelas, ojo, personajes bien pequeñitos, evidentemente, pero eso era lo que ya yo quería, yo no quería tener que ver. Además había una industria muy grande y muy buena, donde se hacían cosas increíbles, entonces claro, yo veía esas actrices que protagonizaban esas novelas y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y me pasaba algo auditivamente. Yo no sé por qué, muy raro lo que voy a explicar. Yo las veía a todas ellas y yo sabía cómo iban a hablar. Yo sabía lo que iban a decir y cómo lo iban a decir. Y la intensidad con la que lo iban a decir. Porque yo las amaba enormemente.
Para mí era una obsesión verlas. Y agradezco mucho haberme criado con ellas y ¿De haber quiénes tenido... hablas? Mira, wow. Te puedo hablar de Gledys Ibarra, te puedo hablar... A Gledys nunca le he podido dilucidar, nunca he podido saber cómo va a hablar, en qué momento lo va a decir, no tengo, eso sí, nunca pude. pero, pero te estoy hablando de ver actrices, obviamente que me gustaban Noelí Arteaga, que estaban protagonizando en ese momento, Alba Roversi, Mariela Alcalá, mi mamá también, que también hacía, en ese momento no estaba ya protagonizando porque ya había protagonizado y ya estaba un poco más grande, entonces ya hacía otro tipo de personajes, ya eran personajes más de reparto, no eran ya protagónicos. Eh, sí, hubo muchas actrices que yo las veía y yo decía, yo quiero ser como ella, quiero ser así de bella, ¿sí me explico? Quiero poder hacer lo que ella hace y verme así, debe ser fabuloso, debe ser muy chévere. Claro, es una visión bastante infantil, bastante ingenua, ¿no? De la profesión, por decirlo. Ser hija de dos grandes actores, Ujú. ¿hasta qué punto eso fue una ventaja y hasta qué punto no lo fue? Lo que pasa es que nunca fue una desventaja, ni siquiera en casa. Eh, eh, es decir, nosotros en casa, por lo menos yo, Daniela, n- no hablábamos de nuestros trabajos. O sea, estás tan bien en esa novela. Yo jamás escuché esa vaina. O yo, por ejemplo, si le llamaba a mi papá o hablaba con mi papá y si veía algo, ya grandes, pues, no de pequeña, de grande, y le decía, papi, cállate, que vi esa escena anoche y morí lentamente. Me encantó esta vaina, tripié mucho. O él me llamaba también, me decía, mira, no había visto esto, qué fino, me encantó ese personaje. Pero nosotros, o sea, de cara a cara, decirnos, wow, qué bien estás. No, no, tú estás bien. No, no, tú estás muy bien. Eso nunca pasó. Y la verdad es que tuvo más ventajas que desventajas. O por lo menos en mi visual. Capaz perdí un trabajo y yo nunca lo supe. Capaz no me castearon en algo porque era la hija de y no sé. Pero yo no me enteré, Claro. ¿no? Eh, para mí sí siempre fue más ventaja que, evidentemente, o sea, es lógico, que otra cosa. Como te digo, para mí era muy normal, para mí el hecho de que ellos eran actores no era como, wow, no, era algo común, normal, en la casa. O sea, eso, conocer músicos, estar con gente que era gritona, escandalosa, ¿sabes? Esta cosa teatral, esta cosa hip, o sea, era muy normal. Entonces no, pero sí, fue más una ventaja que desventaja. No, sin duda. Qué bueno que hay hijos de grandes personajes que de alguna manera eso se convierte como en una carga, que quieren, Yo lo entiendo, ya va. Lo que pasa es que, ya va, es que es un tema difícil. Yo lo entiendo cuando el ser hijo de actores o de gente que ha sido tan estrella, se convierte en una complicación. Pero es porque yo siento que no terminan como de demostrar quiénes son ellos. O la verdad es que a lo mejor no son tan buenos como los papás. ¿Sí me explico? Creo que eso pasa también. Eh, yo creo que las hijas de Meryl Streep deben sufrir tanto, porque además son grandes actrices. Hay una que me gusta mucho, ahorita no recuerdo su nombre. Está casada con un músico. Uy, qué buena es. Pero es que la mamá es tan buena. Es wow, como tú dices, verga, mija. Para sí, llegarle a un reto aquella es alto. un reto muy alto. Entonces, es complicado. Tienes que, el hecho de hacerte el nombre, la carrera, tienes que tener mucha carrera para que entonces en algún momento la gente diga, ah, sí, ella es hija de, pero es que ella es ella, o él es él. Claro, ¿Sí me explico? También está la otra versión, es que yo utilizo a mi papá o a mi mamá para. claro, Ay, me choca, no lo sí. soporto. No, bueno, es que yo, porque entonces, no, porque mi mamá, no, porque mi papá, no, 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 no. Camina tú solito o camina tú solita. Deja el fastidio. Curréate tú lo tuyo. Entonces, cuando tengas, no sé, más de 10 películas, no sé, tantas obras de teatro, usted puede hablar, usted puede decir, ah, yo, pero es que realmente no estás diciendo yo, estás hablando de tus papás.
Es complicado, es un tema mucho más profundo. Ahora, decides que quieres ser actriz. Ujú. ¿Cómo se va concretando esa aspiración? ¿En televisión? ¿En teatro? No, en televisión. Televisión. Yo empecé de manera distinta. Yo empecé en la televisión desde muy pequeña. Sí, hice varias audiciones porque la gente no puede. Yo siempre he dicho que el hecho de ser hija de haber tenido la bendición, porque yo sí reconozco que tuve mucha suerte, ah, ser hija de dos grandes actores no significó en ningún momento que, bueno, yo pasaba por Go, como quien dice, sí iba y hacía mi audición. Entiendo que quizás había como una ventaja de, bueno, la tenemos a ella, ¿para qué vamos a buscar a otra? Me imagino yo, no lo sé, Claro. pero siempre fui, hice mi audición y fue en la televisión. O sea, simplemente se fue dando, porque como te dije, la industria era una industria grande. Mm. Era una industria para donde había muchas opciones, había opciones para todo el mundo. No era un solo proyecto que se hacía una sola vez al año y con pocos personajes, no. Se hacían 4 novelas al año, 4 o 5 novelas que duraban 7, 8 meses o hasta más. Había novelas que duraban hasta año y medio si les iba muy bien y tenían éxito. Sí. Entonces, por lógica, era una industria que tú decías, agarro la próxima, no pasa nada. Y mientras tanto, se hacía en ese momento muchísimo teatro, pero en ese momento yo no estaba haciendo teatro. Yo vine a hacer teatro ya un poquito más grande. Y ya teatro pro, ya después, ya grande, 20 y picona, ya casi treintona. ¿Y cine? Cine de Que es nuestro tema. Sí, el cine. Después, a los 14, se hace la película Servando y Florentino, que es con Luis Alberto, que la escribe Luis Padrón. Alberto Lamata. Luis Alberto Lamata, que le escribe Leonardo Padrón. Luis Alberto me conocía. Y Luis Alberto, bueno, Luis Alberto tiene algo muy especial, que es que él él tiene una visión de lo que quiere, de cómo lo quiere, de en dónde lo quiere, y el actor que quiere. Él no es un tipo que se complica, él no duda en ningún momento. Ojo, no es un tema de dudar, porque no estoy criticando a otros directores, pero es que él está muy claro lo que quiere. Él tiene una visión de lo que es su proyecto extremadamente clara. Ellos hicieron audición para el personaje de Sandra, que hizo Sandra de Abreu, y que era como la enamorada de Servando, pero él nos dijo a mí que quería que yo hiciera como el de reparto. Y hicimos la lectura y ya, ahí fue. Empezamos a filmar. Estuvimos 1 mes y medio viajando por todo el país, persiguiéndolos a ellos porque ellos tenían compromisos en conciertos. Claro. Salserín como tal tenía muchos conciertos. Y tuvimos que seguirlos por todas las giras para poder ir filmando la película e ir estando en los conciertos donde ellos estaban, ¿no? E ir filmando todas esas escenas. Mientras ellos descansaban o se trasladaban a otra ciudad, nosotros filmábamos nuestras escenas, ¿no? De ese trayecto, pues, de perseguir a Salserín y todo este tema. Sí, después tuve como un alejamiento, creo que por el tema de la edad también. No se buscan muchas niñas, a lo mejor de 15, 16 años, para hacer, a lo mejor en ese momento, pelis. Y ya después mi acercamiento fue por fastidiosa. ¿Cómo así? O sea, había una separación muy grande entre la gente de cine, teatro y televisión. Uh-huh. ¿Ok? Tanto así que había incluso hasta una especie, no de desprecio, pero de rechazo de muchos cineastas, decir, no, yo trabajo, yo no, esa gente de televisión, esa gente, y yo, ay. Entonces, claro, yo quería hacer cine. Y yo decía, qué fastidio, ¿y cómo hago? Entonces yo dije, bueno, no me importa si tengo que pasar por detrás. Entonces yo me enteraba, a lo mejor, mira, que van a hacer esta película, y yo quiero ir. No, pero no hay personajes para ti, no importa. Yo tengo que Ya estar habías parada atrás. protagonizado en televisión en ese momento. Sí, ya había hecho, sí, claro, O sea, había hecho ya tenías un nombre. Mujercitas, sí, había hecho Mujercitas, Mariú, Angélica, Pecado, Juana la Virgen, ya lo había hecho. Y me enteré que van a hacer Punto y Raya. La de Elia La de Elia Schneider. Elia era una tipa muy particular, muy particular. Yo me divertí mucho con ella. La gente a lo mejor que sabe de cine y que conoció a Elia dirá, ¿cómo te divertiste mucho con ella? Pero ella es muy dura con sus actores. era muy dura con sus actores, pero resulta que es que yo tenía 19 años. Entonces tú a los 19 años no te importa nada. Entonces yo en ese momento era súper famosísima y cuando yo voy a hacer la audición para hacer, ya va, es que me acuerdo y me da risa, porque ella tenía una manera muy particular de comunicarse con sus actores.
ella como buena psicóloga, ¿ok? Ella aplicaba toda su carrera psicológica para tratar a los actores. Entonces, a veces pasaba que los disminuía. Claro, ella no sabía quién era yo, tampoco, no tenía por qué saberlo, no importa. Pero sí me acuerdo que cuando la primera vez cuando la conozco, que me entrevista, me dice, ¿cómo te llamas tú? Yo, Daniela Alvarado. Y se queda así pensando y me dice, tú eres hija de... Ay, ¿cómo es que se llama él? Y yo, Dios mío. Golpe al ego. Y yo, no, ni siquiera el mío. Sí, sí, Ella bueno, decía, al ego familiar. no, espérate, mi papá ya tenía un Biarritz. No vengamos Bueno. con cuentos. No, mi papá tenía un Sochi. No vengamos con cuentos. Mi papá ya era el Había que actor. conocerlo. O sea, mi papá ya era el actor. Creo que no hay otro actor que tenga tantos premios como los que tiene mi papá, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí ella me dijo, tú eres hija de ¿cómo se llama él? Daniel Alvarado. Y a mí lo que me dio fue risa. A mí me causó fue mucha gracia. Y yo, sí, exactamente, sí. Yo soy, Y hace otra pausa así, me dice, yo una vez a él me lo encontré en un festival, no me acuerdo cuál, o sea, como diciéndome que no conocía su trabajo, sino que se había topado con él en un festival. Y a mí eso me causó tanta gracia que yo dije, esta tipa es un personaje, esta tipa es muy divertida. Y entonces, claro, nadie ha tenido el hábito nunca de contestar, tuvo el hábito nunca de contestarle a él y a Mal, jamás, ¿no? Y por tema de respeto, era una señora. Pero bueno, repito, yo tenía 19 años, entonces yo hacía lo que me daba mi gana y yo obviamente me creía la tapa del frasco muy equivocadamente, pues volvemos a lo mismo, estaba chiquita. Entonces, claro, el hecho de que, por ejemplo, ella se acercaba y me decía, ¿por qué caminas? Me gritaba. Y me decía, bueno, ¿por qué caminas así? Tú no entiendes que para subir un cerro. Y yo le digo, pero ponte tú los tacones y lo haces tú. O sea, yo le contestaba. Y yo me acuerdo que José Ramón se ponía detrás de ella y hacía como que, cállate la boca, Daniela. Y yo, ay, no, fastidio que estén gritando uno todo el día. Entonces, claro, descubrí que ella no se esperaba nunca que yo le revirara, como quien dice, y claro, ya había un momento en que se daba cuenta que no podía conmigo, entonces ella me decía, ay, sí, te estás tomando, porque a veces los técnicos, miren, vamos a tomarnos todos una foto aquí, qué fino, el grupete, se acaba de terminar la película, qué sé yo. Y ella llegaba y me decía, ay, sí, te estás tomando fotos. La actriz tomándose fotos con los técnicos. Y yo, y tú de envidiosa que nunca pudiste ser actriz. Eso es todo tu peor. Y ella se reía como diciendo, no puedo con esta pana. Dios mío, pero qué piña. No, sí, a él le gustaba como yo narraba las cosas. Yo le echaba chistes todo el día. Yo la fregaba mucho, de verdad. Muchísimo, muchísimo. Y la recuerdo, de hecho, cuando hicimos la película bueno, que es de su hijo, de Joel, Esclavo de Dios. Esclavo de Dios. Ella era la coach actoral. Uf. Y sí. Y que, Más cerca. Más cerca. Y me acuerdo que yo hacía la esposa del protagonista, teníamos un hijo en la trama. Pero ese nené que nosotros teníamos tenía alrededor de 2 años, un niño muy pila, muy, de verdad yo estaba pero fascinada con ese bebé. Pero bueno, era un niño que tenía ciertas condiciones, ¿no? Y a pesar de lo pila que era, había tenido espina bífida, un sinfín de cosas, ¿no? Y llevábamos de verdad, ay, no te miento, alrededor de 2 horas haciendo 2 parlamentos. Eran 2 parlamentos. El protagonista entraba, yo le decía una cosa, él me contestaba otra y ahí terminaba. Punto. Y yo tenía al niño puesto en un lavadero donde estaba soltando agua constantemente y el niño se estaba mojando. Y claro, yo, cuando ya había pasado más de 1 hora, digo, este niño se está mojando, ¿esto para dónde va? Decía yo, esto hay que cortarlo ya, esto se tiene que terminar. Cuando íbamos por la toma 27, porque ella no le gustaba y no le gustaba y no le gustaba, no aguanté. Y le dije, oye, mana, ya basta. Le dije, ¿qué es lo que quieres? Porque ella no era específica y no me decía específicamente, no nos decía específicamente qué era lo que quería. Y hubo un momento en que me molesté y todo el mundo como que se prensó un poquito. Y le dije, ¿qué es lo que quieres? Tienes que decirme qué es lo que quieres.
tengo un niño aquí, tenemos 2 horas, este niño lleva rato aquí mojándose. Un niño no se puede estar mojando, le dije. Vamos a terminar. ¿Qué es? Pero me agarré ¿Aquí se puede decir grosería? Las que Mira, quiera. agarré una recherón. Dije, ¿qué coño es lo que quieres? Y entonces, claro, ella como que se timbró un poco. No espero, evidentemente, que yo me pusiera así, que no debí, evidentemente. Pero a mí lo que me provocaba era el niño. Yo que yo estaba ahí parada. Esa es mi chamba, yo conozco mi chamba. Yo sé que yo tengo que estar ahí parada y me la tengo que aguantar, no me queda de otra. Pero mi preocupación era el niño. Entonces, claro, ella se timbró y me dijo, bueno, lo que quiero es esto, esto, esto. ¿Ves? ¿Puedes empezar por ahí? Le dije, no tenemos que estar 80 años en esta vaina. Vamos a hacerlo. Entonces, claro, y con todo eso que teníamos, yo la adoraba. O sea, es absurdo lo que estoy diciendo, pero hubo gente hay gente que trabajó con ella y que dijo, no quiero volver a trabajar más nunca con esa mujer. Así como habían otros que, bueno, se desgarraban la Por piel trabajar con por ella. trabajar con ella y les encantaba trabajar con ella. Esta Sí. cosa psicológica les gustaba muchísimo, muchísimo, pero yo reconozco que yo me divertí muchísimo con ella. Y sé que ella se divirtió mucho, mucho conmigo porque yo la jodía mucho, mucho, mucho. Y con otros directores, ¿cómo te ha ido? Ya nos hablaste un poco de Luis Alberto No, Lamata, Luis Alberto es pero has perfecto. trabajado en varias oportunidades con él. Oh, sí, claro. Ya Sí, más grande, o sea, más estaba en grande. Salserín que estaba. Sí, hice Salserín, hice El Enemigo, hice Taita, Taita Bobes, ¿qué más? Ay, se me olvida. ¿Qué más he hecho con Luis tenemos Alberto? Taita Bobes. No, creo que las dije. No, creo que están todas. Sí, están Creo todas. que son Esas sí. 3, sí, sí. Yo siempre quiero trabajar con Luis Alberto, siempre. Me encanta. Como te dije, es un tipo que está extremadamente claro de lo que quiere. Además, tiene una magia y es que él lo explica todo extremadamente bien. Extremadamente bien. No le gusta hablar de trabajo cuando almuerza, cosa que me parece maravilloso. Sí, está bien. Él dice que la hora del almuerzo es para echar cuentos y sus cuentos son maravillosos. Casi siempre involucran a Lourdes, cosa que me derrita enormemente. ¿Quién fue su esposa? Lourdes Valera, quien fue su esposa. Pero tiene cuentos encantadores, tiene cuentos bellísimos de los festivales a los que ha ido, de los actores con los que ha trabajado. Es un tipo muy justo y lo admiro enormemente, enormemente, enorme. Siento que actualmente no hay un director como él. Bueno, creo que actualmente no hay un director como los de antes, como los que había antes, como Elia, como Luis Alberto, como Miguel Ferrari, como César Bolívar. No, creo que no estoy tratando en lo más mínimo de minimizar esta nueva generación, o la que tiene unos 15 años, de unos 15 años para acá, pero creo que puedo contar, creo que con 2 deditos de la mano, directores que actualmente diga, wow, qué fino este pana, o qué fina esta pana, ¿no? Como, ¿qué? ¡Qué chévere esto! ¿Sabes? ¡Qué fino! Me gusta este formato, me gusta esta idea, me gusta esta dirección. Me ha costado mucho conectarme con eso. Pero has seguido haciendo cine, ¿no? Sí, claro, por supuesto, claro. Trabajaste también, además de con Luis Alberto Lamata, con Ferrari, con Miguel Ferrari. Sí, pero es que Miguel, imagínate, yo lo conozco desde que soy chiquita. O sea, Miguel bueno, para mí es un gran director, es un gran actor, pero es que Miguel es una cosa que es como cochina. O sea, porque es que es como, cónchale, de verdad, ¿por qué eres tan talentoso? Miguel es un tipo, un gran director, pero es un gran actor y dramaturgo también. Escribe bellísimo. Y creo que va a seguir teniendo una carrera hermosísima en el cine, contando además las historias que él quiere contar y cómo las quiere contar y desde el punto de vista que las quiere contar. Me parece, creo que para mí, él es, wow, para mí uno de los mejores. Bueno, tiene además un Goya que lo respalda, venga. Respalda, que no es poca cosa. Sí, sí, sí. Mira, además has trabajado con muchos, Sí. pero vamos a nombrar has trabajado en 2 ocasiones, con Solteras Indisponibles. Con Carlos. Con Carlos Daniel Malavé. Carlos Malavé, sí. Con Solteras, que es una comedia. Sí. Y con una película que particularmente yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración, que es One Way. Ay, sí. Es una película
muy dura para muchos de los que estuvieron involucrados en Sí, ese la momento con la hicimos. película. Bueno, mira, yo a Carlos los quiero muchísimo. Porque además, él le gusta algo que a mí también me gusta mucho, que es chismear. Entonces, yo sentarme con Carlos a chismear es una de las cosas más maravillosas que me puede pasar. Porque además él sabe todo, de todo el mundo, y, o sea, yo digo, Carlos, ¿dónde te enteras de estas vainas, pana? O sea, y haber trabajado con Carlos y seguir trabajando con él, y conversar con él, y conectarme con él y con sus hijos y con su familia, siempre ha sido muy gratificante para mí. Creo que además es un tipo que tiene la capacidad de escribir, dirigir, editar, iluminar, hacer cámara, o sea, oye, no todo el mundo tiene esa habilidad. Perdónenme, lo digo, le gusta a quien le guste, hay grandes cineastas, hay grandes directores, pero poder hacer eso es complicado. Que lo hagas tú solo es difícil. Tener 3 chamos además al mismo tiempo, el pato, la guacharaca, subes, bajas, tratar de lidiar con la plata, conseguir la plata, conversar a la gente y encima que sea un tipo tranquilo, oye, sea de verdad, eso tiene mucho mérito. Él tiene una energía bien, bien chévere. Y no para. No para, No no para para. nunca. Él siempre está inventando y eso a mí me parece maravilloso. No es un tipo, además, despectivo con el trabajo del resto de los cineastas y de sus compañeros. Siempre busca algo bueno que sacarle. Siempre dice, oye, esto pudo haber quedado mejor, o siempre tiene un consejo que además te lo dice de buena manera, no te lo dice para que tú crezcas, no para que disminuirte o desanimarte con tu proyecto en lo absoluto. Y para mí, tanto Solteras Indisponibles, pero One Way, específicamente One Way, yo puedo decir, a mí me gusta mucho mi trabajo, uno me ha podido gustar más que otro, X, pero todos pasan. Pero para mí, mi trabajo más importante, para mí, de todos los que yo pudiera escoger, hasta el sol de hoy, a mis 43 años, se llama One Way. Es el único, realmente. Ni siquiera en teatro. Bueno, en teatro puedo decir Lola, que la hice hace un par de años, que era una española, de una obra que se llamó El Encargo. Esos son, si yo pudiera decir, estos son los 2 trabajos que yo puedo decir, los únicos 2 trabajos, porque el resto de aquí, los únicos 2 trabajos que yo puedo decir me siento orgullosa, son esos 2. One Way y Lola. One Way es gran película. Es una gran película. Gran película. Sí, sí, sí. Es una película muy bella. Es, para quienes han tenido la oportunidad de verla, me da muchísima lástima que actualmente hay gente que no tenga acceso a verla, pero bueno, es difícil por el tema de la venta de las películas y dónde se proyecta y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a ir un poquito hacia atrás y Olegario Barrera. ¡Ay, Olegario! Sí. Ese de los grandes. Sí, claro, por supuesto. Con Olegario hago una abuela virgen. Lo que pasa es que cuando yo hago una abuela virgen, yo venía a hacer una novela donde yo trabajaba hasta los domingos. Y yo no me acuerdo, o sea, yo estaba muy cansada. Muy cansada. Yo lo único, o las cosas que recuerdo de una abuela virgen era lo agotada que yo estaba. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo estar tantas horas parada. O sea, yo sufrí mucho, pero porque estaba muy cansada. Pero trabajábamos hasta altas horas. Recuerdo que hubo, no sé si fue 1 o 2 semanas donde fue bastante complicado filmar porque estábamos en un aserradero. Evidentemente todo estaba lleno de aserrín. Estábamos filmando de noche y quemaban cajas y aserrín para el frío. Entonces la peste, o sea, que a mí estábamos todos, pero con todas las vías respiratorias destruidas, tosíamos como unos energúmenos, o sea, la imagen era bastante incómoda, ¿no? Y las noches eran eternas, para mí se hicieron eternísimas. Pero él es un tipo muy entusiasta. Recuerdo que además esa era mi primera escena donde yo me tenía que desnudar en mi vida. Yo estaba muy nerviosa, la verdad. Y él llegó con aquella emoción, bueno, y en este momento, y tal, y te quitas el sostén. Y le dije, no me lo puedes decir así. Le dije, no, estoy muy asustada, estoy muy nerviosa. Entonces déjame hacerlo como yo tengo que hacerlo. Y ya, porque me cuesta mucho.
O sea, ya va. Dame chance. Y también me divertí mucho con Antonio Deli. Agradecí enormemente que mi compañero fuera Antonio. Antonio, Antonio Deli. ok, Antonio Deli. Bueno, Iván Tamayo, Marlene, fue un grupo muy chévere. La pasamos muy bien. Nos divertimos mucho porque pasamos muchas horas, estábamos muy cansados, fue muy duro, fue bastante duro. Y un estilo distinto es con Jackson Gutiérrez. Ay, mira, ¿sabes a quién respeto yo en esta industria? A Jackson Gutiérrez. Te voy a explicar por qué. Y ojalá él tenga la oportunidad de escuchar esto. Jackson es un tipo que ha hecho mucho, pero a lo mejor, y estoy segura, que cinematográficamente hablando, no ha sido lo más bonito. Estéticamente, a nivel de iluminación, a nivel de trama, a nivel de historia. Pero si hay alguien a quien yo le pediría opinión sobre una película que yo hiciera a nivel de dirección, sería a Jackson. Y te voy a explicar por qué. Jackson es incapaz de hablarte mal de un compañero, cosa que pasa mucho Sí. a los directores de este país. Yo he ido a estrenos de películas donde sale fulanito, menganito, no voy a mencionar qué, porque todos sabemos quiénes son. Y salen y empiezan, no, bueno, sabes, esto sí, esta toma, sabes, no entiendo por qué hicieron esto. Y yo, este estúpido, que además mira lo que hace, viene para acá, abrí su gran bocota, está criticando esta vaina. Cállate la boca, cállate. Ten un mínimo de decencia, por favor. Y Jackson es un tipo que lo que hace es trabajar, igual que Carlos Malavé. Sí. Trabajar. Sí, sí. A lo mejor hay gente que no le gusta su cine, pero la gente le va al cine y vende sus películas. Entonces, si hay alguien que yo respeto en esta industria por lo discreto que es, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo, por lo discreto que ha sido, por lo agradable que es, porque además tiene unas ganas de crear y de inventar y de hacer, y no importa si está pelando, o sea, no importa cómo lo tienen, si lo tienen que hacer con su teléfono, es Jackson Gutiérrez. O sea, de verdad, lo respeto muchísimo. Además es un tipo que es una nota, de verdad, es un tipo chévere, un tipo muy chévere. También trabajaste con Carlanca, con Carlos Caridad Montero. Ay, eso es un oso de peluche. Tú sabes que además es muy cómico porque Carlos Caridad, es del mismo día, es el que cumple el mismo día que mi papá, que es el 12 de agosto. Cuando él me dice a mí, no, yo soy del 12 de agosto, y yo, ¿en dónde? No puede ser. Tú me vas a perdonar, Carlos Caridad, pero es imposible que tú hayas nacido el mismo día. O sea, yo no sé, porque es que Carlos es la cosa más tranquila del mundo. Eso es una gente que no se siente, no levanta la voz. O sea, para que ese señor grite, tiene que haber un caos enorme. O sea, es muy raro. Es un tipo súper tranquilo, graciosísimo, se ríe bajito. Yo digo, esto no tiene nada que... No puede ser que haya nacido el mismo día cuando mi papá era, ¿sabes? Él llegaba y tal, y se sentía y echaba chistes y toda esta cosa. Y Carlos es tan light y tan tranquilo, y es un tipo muy buena gente, educadísimo, eh, muy respetuoso, porque no, de verdad. Y yo no entendía que además es también maracucho. Yo decía, ¿pero dónde está tu acento? Yo tengo más acento que tú, le decía Es yo. verdad. Y dice, bueno, es que ya después de tanto tiempo aquí viviendo en Caracas, entonces ya se me ha ido. Y entonces, claro, de repente cuando entra en confianza se le sale un maracuchito. Entonces yo le empiezo a echar broma y le empiezo a hablar maracucho y le digo, ¡papi! Le digo, papi, ¿y qué vamos a hacer? Le digo yo. Entonces, claro, es un tipo muy light y es un tipo muy chévere para trabajar, muy, muy chévere, muy tranquilo. Daniela, tú has hecho mucha carrera en televisión, en teatro y en cine. Son tres medios distintos Sí. y son tres dinámicas totalmente distintas. Uh-huh. El teatro, bueno, tú entras, pasas 6 meses, 3 meses construyendo un personaje. La televisión se caracteriza un poco por lo inmediato, ¿no? Por La lo rápido velocidad. que ocurren las cosas. O sea, yo creo que el factor es la velocidad, lo rápido. Y el cine es lo fragmentado, el ¡Oh! rompecabezas. Es lo El, más el, lento del el mundo. día 1 de rodaje Ah. entierras a tu esposo o te divorcias de él Uh-huh. el día 1 y el día 40, cuando cierra el rodaje, lo conoces en una playa. Uh-huh. Entonces es un rompecabezas. Sí, es un rompecabezas. Sí, Y a nivel actoral, una de las cosas que más admiro es cómo, porque esa continuidad, aunque esté un montón de gente vigilándola desde afuera, realmente Sí. quien la da
es el actor? Bueno, porque sí, yo te entiendo lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo pregunto mucho, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Porque hay veces que, obviamente, como estoy pendiente de otras cosas, o estoy pendiente del texto, o estoy pendiente estoy cansado, lo que sea, siempre trato de confiar mucho en la script que esté, o en la asistente, o el asistente de dirección que esté. Digo, ¿de dónde viene? ¿Para dónde? Ah, esta es la parte donde sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, claro, yo hilo y ellos les agradezco siempre muchísimo el hecho de que para mí son una gran guía. Sobre todo si trabajas con Laura Goldberg. Mm, Laura Goldberg es la vida misma. mm. Laura Goldberg es la cosa más bella. O sea, por algo tiene más de 70 películas. O sea, es una de las tipas más preparadas que existe para mí en el cine. O sea, a mí, yo le presento una película a Laura Goldberg y Laura me dice, esto es la cosa más horrorosa que yo he visto en mi vida y yo la mando a quemar, la película. La mando a quemar, no me importa si invertí mi dinero, un apartamento y 3 carros. Yo la mando a quemar, porque es que el criterio que tiene Laura es impresionante. Entonces, me ayuda mucho los scripts y los asistentes de dirección en ese sentido. Sí, es fragmentado, es más lento, es muchísimo más lento. Se puede repetir algo, mira. Y con Así el- como y- lo puedes hacer 2 veces como lo hace Luis Alberto. Pues Luis Alberto lo hace 2 veces, no pierde tiempo. Te dice una sola. Además, él lo dice, un actor no te va a hacer 10 veces una escena y va a ir mejorando cada vez que pase el rato. No, eso no va a pasar. Si no te lo hace la primera o la segunda, no te lo va a hacer la séptima. Punto. Pero sí, bueno, pueden ser procesos muy lentos y muy agotadores físicamente y emocionalmente hablando también. y de los tres medios, ¿en cuál te sientes más a gusto? ¿Cuál te gusta más? ¿Te gustan todos por igual? El teatro. El teatro. Sí, claro. El teatro es, no debería decirlo, pero es como, Dígalo. es como un amor. Sí, es como un amor para mí. Sí, es como Y no fue el como primer un amor, novio. ¿no? No, no fue el primero, para nada. Él llegó después. Fue un amor maduro. Fue un amor maduro, fue un amor de grande, sí. Porque mira qué es lo que pasa. Yo, aunque ya tenía mucha experiencia en tele y ya había hecho cine, yo tuve que aprender a los golpes de qué se trataba realmente esta profesión. Y lo aprendí en el teatro. Entendiendo que el teatro, el espacio se respeta, entendiendo que tienes que, así estés de acuerdo o no, tienes que respetar al director, no le puedes llevar la contraria, porque no es tu obra, la está montando el director. Pues hay cosas que a ti no te pueden gustar y está bien, y a lo mejor le dices, ay señor, disculpe, y si esto lo digo de esta forma o si lo digo parado en vez de sentado, no me siento cómodo sentado. Hay cosas que sí puedes negociar, pero tienes que entender que esa es la visión del director. Y es una iglesia. El teatro es una iglesia y lo tienes que respetar. Y yo no lo hacía. Y lo tuve que aprender a los golpes. Y para mí lo que se puede hacer en un escenario es completamente mágico. Es mágico. Es mágico. Para mí el teatro es magia. Más bien me entristece muchísimo que haya personas que todavía no sepan lo que es ir al teatro. Me da muchísima tristeza. Sí. Me da tristeza cuando veo compañeros que están haciendo obras maravillosas y la gente no va, porque entonces la gente ocurre algo muy particular que dice, ay, pero esa obra da risa. Y yo, ay, Dios mío. No es un tema de que si te da risa o no. Es un tema de que la idea es que vayas a ver algo que te entretuvo. Claro. ¿Ok? No siempre puedes estar jajaja, jijiji, jajaja, jijiji, no. Y no estoy diciendo que vayas a llorar, pero ve a una obra que te deje algo. Y a veces me pega un poco ver grandes trabajos y las salas a media o con 5 personas. Eso me causa muchísima tristeza. Muchísima, muchísima tristeza, porque siento que hay grandes trabajos y que la gente merece verlos. La gente tiene que verlos. Sí. No, además que, bueno, con el teatro, esa experiencia de estar directamente en contacto con el espectador. Es maravilloso. La energía es alucinante. Y la ventaja del teatro es que tú sabes cuándo entra y cuándo sale. Entonces, fíjate, que no la tienes en el cine ni en la televisión. Tú dices, bueno, me voy. Ay, sí, bueno, tengo filmación. ¿Y cuántas escenas tienes? Mira, tengo 2, pero tú sabes que eso es relativo. O sea, pues llega aquí a las 10 de la noche. O sea, esto se puede extender. Porque cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Sí, sin duda. Fíjate que, Daniela, hay muchos actores que para poder continuar desarrollando su carrera han tenido que irse del país. Ujú.
Tú no lo has hecho. No. ¿Por qué? No lo estoy cuestionando. No, Ok, vale, ok. para nada. Así como yo tampoco cuestiono el que tomó Sí, la ni el que se decisión va de ni el que se irse. queda. Cada quien No, tiene sus vale. razones. No. A mí, de hecho, a mí no me gusta el que está aquí critica al que se fue y el que está allá critica al que se quedó. No me gusta y no me parece justo porque cada quien con lo suyo. Cada quien tiene. Eso es una decisión muy personal. Eso es algo muy personal. Hay Y gente difícil. que, no, complicado. Y hay gente que, mira, se fue por distintas razones. Hay gente que se fue por trabajo, hay gente que se fue por su familia, hay gente que se fue por otras cosas personales, o sea, y eso tú no te toca, no te toca. Yo me quedé por distintas razones, principalmente por mi familia. En ese momento mis hermanos pequeños vivían aquí, en el país. Yo seguía teniendo trabajo porque es que la verdad es que a mí, gracias a Dios, me ha ido muy bien. He tenido obviamente malas rachas y malas temporadas, como todo, porque así es la vida. Pero nunca me imaginé, ay, qué difícil. O sea, yo nunca me imaginé haciendo una novela en otro país. No me llamaba la atención tampoco. Una serie, claro, por supuesto. Me encantaría. Cine, wow. Teatro, wow. Pero telenovela como tal en otro país nunca me vi. La verdad, no era mi objetivo. Pero sobre todo no era mi objetivo porque ya yo había conocido el teatro y ya yo había conocido el cine y ya me parecía mucho más interesante crecer en esos espacios que en tele como tal. A mí me interesaba muchísimo más aprender. No quedarme estancada en el personaje de novela que me pudo haber pasado. Me pudo haber quedado estancada actoralmente hablando. Y dije, es que no, esto no es lo que me... No. Dije, no, prefiero aprender. Y reconozco que en estos 25 años creo que, y yo se lo digo a mi esposo, le digo, lo que nosotros hemos aprendido en estos 25 años, papi, no nos lo quita nadie. O sea, a mí me sueltan mañana o sea, con €1 en un bolsillo, sin pasaporte, en Tel Aviv y yo llego a Caracas. ¿Cómo? No sé, pero yo llego, ¿sí me explico? Sí. Y no solo he aprendido como ciudadana, sino es que como actriz he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy talentosa, que me ha sacado de mi zona de confort. Y eso era lo que yo quería. Bueno, estamos llegando al cierre. Perfecto. Fue rapidito. Eh. Pero antes me gustaría hacerte unas preguntas, como por ejemplo, si tuvieras que escoger un libro, ¿cuál escogerías? Existe un libro que, el 1, la primera edición, no me gusta el volumen 2 ni 3, no me interesa, que a mí me marcó mucho y es algo que me sigue como, it haunts me, it haunts me, me persigue y me gusta siempre mencionarlo. Es un libro que se llama Conversaciones con Dios. Es muy viejo, tiene como 30 años. Y es un libro muy bonito, es un libro muy bonito. Creo que cuando uno está como que no sabes qué preguntarle a la vida, al Dios, al universo, todo, creo que es una gran guía, es una gran respuesta y sí, bueno, es una conversación con Dios, es muy bello, es un libro muy bello. ¿Eres creyente? Sí, claro. Okay. Sí, por favor, sí. Okay. Sí. Una película, si tuvieras que escoger una película. Ay, ¿por qué? Singing in the Rain. Okay. Definitivamente. Singing in the Rain. ¿Un director de cine? No. No, vale. ¿Por qué? No me parece justo. Porque es que me gustan varios, entonces no me parece justo. Puedes escoger hasta 3. Es igual de imposible. Qué rechera, no. No, porque entonces... No, porque no. También es válido negarse a responder. Pero es que no es justo, porque no me puedo negar a responder. Vamos a decir uno venezolano, para que no digan. Y no se vayan a poner bravos los demás, pero ustedes entienden. Luis Alberto. Christopher Nolan, me gusta muchísimo. Creo que es un tipo que no entiendo cómo hace para plasmar lo que pasa por su mente en un guión. Me parece fascinante, porque son cosas bastante extrañas. Y además me parece un tipo brillante, la manera en que ve los mundos, el tiempo, me parece alucinante. ¿Un cantante o una cantante?
¿Cantante? No vale. No. Ahorita, lo que pasa es que ahorita tengo un crush, no crush, con Cynthia Erivo, que bueno, evidentemente es actriz, pero ay, me encanta escuchar su voz, me encanta oírla cantar, me encanta no solo todo Wicked, sino me encanta ver todo lo que hace con su voz, me parece que es ¡ah! Dios mío, qué talento, qué talento. O sea, es como, ¿Cómo será tener ese instrumento? Debe ser alucinante. O sea, yo digo, marica, ¿cómo hace? O sea, qué arrecha. Me parece fascinante, me parece su voz, me parece fascinante. Me parece fascinante como actriz. Me parece que es un monstruo. Me parece además rarísima físicamente. Me parece que ella tiene todo el paquete. ¿Sabe? Es increíble, me parece alucinante. Quisiera estar un día en su cuerpo para saber lo que se siente, me parece rechísimo. Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Me la pones bien, esta es más peluda que la de los directores. La reina Elizabeth, la recientemente fallecida. Me parece una historia muy dura, sobre todo como mujer. Me parece muy dura. Me habría encantado, obviamente, no un tema de conocerla porque es imposible, pero hablar con ella, escucharla desde su mayor fragilidad. Eso habría sido imposible, obviamente, porque entiendo que eso no habría pasado jamás. Por algo hizo todo lo que hizo. Ojo, para bien o para mal, porque todos sabemos, y ella misma lo admitía, cuando se equivocaba. Pero me parece una historia fascinante. Una mujer que además no estaba destinada a gobernar nada, porque su papá tampoco, Sí. ¿no? Fue casi un accidente. Sí, fue bueno, pero le tocaba. Y fíjate, todos los años me habría llamado mucho la atención. Me parece, porque siento que es una historia muy dura. Y Daniela, una época de la historia en la que te hubiera gustado haber vivido. No, O una temporada. No, 15 días. no, ninguna. En esta. No, en esta. Ya esta es más que suficiente. No. Ni la guerra, ni el hambre, ni... No. ¿Así hubiese podido conocer a la reina de Inglaterra? No. O sea, no. Creo que cada época a uno le toca vivir lo que le toca vivir. Y ya. Que me habría gustado viajar en el tiempo es otra cosa. Oh, sí, claro. ¿Y a por dónde supuesto. hubieras viajado? A todas partes. No al futuro, nunca. Nunca al futuro. Mm, Nunca al futuro. No me habría gustado. Creo que es muy desolador. sí. Creo que lo que viene para nosotros es extremadamente desolador, especialmente como seres humanos. Creo que no terminamos de entender. Ni yo termino de entenderlo. Es complicado. Pero siempre al pasado, siempre a otros países, siempre a grandes escritores, a Shakespeare, no sé, allá. Algo de lo que te arrepientas. Miércoles. Lo que pasa es que todo lo que he vivido me han llevado a lo que tengo hoy, o a lo que soy hoy, a cómo me siento hoy, como ser humano, como mujer, como esposa, como hija, como profesional. Todo eso me ha llevado al trayecto de hoy. Sí, hay cosas que evidentemente lamento cuando a lo mejor estando más joven herí a alguien o le hice daño a alguien por mi ignorancia o por mi inmadurez. Eso es en dado caso lo que lamento enormemente. Porque, bueno, estaba chama, ¿no? Y eso es en dado caso de lo que me puedo arrepentir, el haberle hecho a lo mejor directa o indirectamente daño a alguien, a una amiga, a un amigo o algo en mi trabajo, alguna imprudencia que pude haber cometido, porque siempre he tenido esa fama, que siempre he sido muy imprudente, esa es la verdad. He tratado de administrarme con los años porque me ha costado mucho, siempre soy muy explosiva, pero bueno, he aprendido que por ahí no es. Pero creo que eso es lo que más me arrepiento, si en algún momento le hice daño a alguien o juzgué a alguien sin saberlo. Eso sí me duele mucho, de eso sí me arrepiento. ¿Y algo de lo que te sientas muy orgullosa? De todo lo que he ganado. ¿En qué sentido? Como ser humano. Okay. Ojo, y esto es algo importante, yo no soy la mata de la sabiduría, ni tampoco soy la mata de la paciencia,
ni tampoco soy la mata del entendimiento y tampoco soy, wow, qué tan elevada que estoy. No, realmente no. Pero sí agradezco enormemente que todo lo que he vivido me ha llevado a la persona que soy en este momento y de cómo me siento. Es decir, hay cosas que todavía tengo pendientes, normal, todos somos seres humanos y nos pasa. Me siento orgullosa de mi carrera, de mi vida, de mis cosas, de los amigos que tengo, de los que ya se fueron incluso, de los que ya no están conmigo, porque creo que hay personas que tenían que estar en una etapa de tu vida y ya no tienen que estar. Y prefiero quedarme con lo bueno que con lo malo. Eso me siento tranquila, con muchas ganas de seguir haciendo cosas, porque quiero seguir haciéndolas. Quiero seguirme riendo, quiero seguir disfrutando. Pero bueno, eso, me siento que sí, que he cambiado mucho, que he crecido mucho, teniendo y manteniendo aún mi esencia, pues. Bueno, Daniela, ahora sí llegamos al cierre de la entrevista. De verdad que me he divertido muchísimo. Me Sí, he vale. reído mucho, que no sé cómo voy a hacer para sacar esas carcajadas, porque creo que no se van a poder No importa. extraer, pero quedaron muy, muy buenas. Sé que tienes una agenda bien complicada, que Sí. costó mucho que pudiéramos cuadrar este par de horas. Ujú. Así que te lo agradezco doblemente el De que nada. estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.